Amada iglesia, qué gusto poderte tener aquí con nosotros en esta transmisión del servicio. Desde casa poder adorar a nuestro Dios. Así que reciban un saludo cordial de parte de cada uno de nosotros. Los extrañamos, los amamos y esperamos el día en el cual nosotros podamos reunirnos nuevamente presencialmente para poder adorarlo juntos a una sola voz. Pero mientras, ahí donde tú estás en casita, yo te voy a invitar a que con esta misma actitud de adoración lo hagamos, que podamos entregarle a nuestro corazón a Jesús, que podamos demostrarle que Él es el centro de nuestra vida, el centro de nuestra adoración. Y hoy, en esta mañana, venimos a adorarle con esa alegría y ese gozo que el Señor nos ha dado. Así que ahí donde tú estás, inclina tu rostro y dile: Padre Celestial, gracias porque tenemos un día más la oportunidad de hacer iglesia juntos, Señor, poder exaltar tu nombre, poder levantar tu nombre en alto, Señor, ante toda circunstancia, ante todo problema. Sabemos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres nuestro Rey. Nuestras circunstancias o todas las cosas a nuestro alrededor pueden cambiar, pero tú no cambias. Tú eres un Dios fiel, un Dios maravilloso. Y hoy, Jesús, venimos a entregarte lo mejor de nosotros, Señor. Así que hoy límpianos, hoy quita toda distracción, Señor, que pueda haber, Señor, al contemplarte, al cantarte, al adorarte. Y que en realidad, Señor, podamos solamente mirar tu hermosura, podamos contemplarte, adorarte todos juntos, Señor, haciendo iglesia y adorarte, Dios. Y hoy declaramos juntos: que no hay nadie como tú, oh Dios. Y hoy levanta tu voz con nosotros y canta: y quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, decimos: mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios, y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Te adoramos, oh Dios, con todo nuestro ser te adora. Y declaramos: y tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser. No hay alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Decimos juntos: todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi
deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Mostramos ante el Rey de la Gloria y hoy declaramos: mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Y haz tu voluntad en mí. Hijos, en tu iglesia local, en tu iglesia, en todo el mundo. Receptivos estamos, Señor, ante ti. Y hoy te adoramos, te bendecimos y te damos el honor, Jesús. Y ahí donde tú estás, apláudele fuerte a Jesús. Él es nuestro todo. Y es por su amor, es por su gran misericordia que tú y yo podemos gozar de estos tiempos en su presencia. Así que no te canses de aplaudirle y de decirle: Jesús, fue tu amor incondicional el que nos salvó, el que nos libertó, el que perdonó todos nuestros pecados, nuestras faltas. Y hoy te adoramos con todo nuestro ser. Jesús, te adoramos. Tú eres más glorioso. Y decimos juntos: y más glorioso de lo que mis ojos ven. Danzando, danzando sobre montes y collados, viene nuestro Rey. Del trono de justicia descendió. Las aguas de su río, las aguas de su río están fluyendo. Alegran, alegran la ciudad. Y viene nuestro Rey. Decimos: clamaré, clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza.
cosas suceden, cosas suceden. Decimos fuerte cuando danzamos. Y danzaré, en el río danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti. Aunque no te puedo ver, tú permanecerás. La gloria de tu nombre es realidad. Y más glorioso de lo que mis ojos ven. Danzando sobre montes y collados, viene nuestro Rey. Y viene nuestro Rey. Decimos el trono de justicia, del trono de justicia descendió. Las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. Y viene nuestro Rey, y clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Y danzaré, en el río danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti. Aunque no te pueda ver, permanecerá la gloria de tu nombre, realidad. Oh Jesús, te exaltamos y te alabamos, y decimos tu nombre y clamaré. Decimos hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden, y decimos fuerte cuando danzamos. Y danzaré, en el río danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti. Porque no te puedo ver, permanecerá, Señor, la gloria de tu nombre es realidad. La gloria de tu nombre es realidad. Apláudele al Señor, y así mismo dejamos este lugar al portador de la palabra. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, y les amamos. Bendiciones. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues el día de hoy voy a compartirles yo. Mi nombre es Rosa Hidalgo y reciban un cordial saludo de la Iglesia Fuente de Vida a ti que nos estás escuchando, y muchas gracias por pues ser parte de nosotros. Seguimos haciendo iglesia en línea en este domingo. Y bueno, pues el día de hoy
vamos a estar hablando acerca de Jonás capítulo 1. Así que antes de poder iniciar esta palabra, te voy a pedir que me acompañes a orar para que juntos busquemos la dirección de Dios y qué es lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas el día de hoy. Yo creo totalmente que Dios nos ha llamado a conocerlo más y pues no vamos a desaprovechar este tiempo de invertir la búsqueda en Él. Entonces vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús porque eres bueno todo el tiempo. Gracias porque en tu amor y en tu misericordia tú nos has hallado y nos has encontrado en Jesús. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes en este tiempo para poder seguir buscando tu amor, tu palabra, que la luz de Jesús, Señor, venga y resplandezca en nuestros corazones. Pablo diría que abras nuestros ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder ver las maravillas y los tesoros que hay en tu palabra. Señor, te pido que traigas consuelo, edificación en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y bueno, pues ahí donde estás, abre tu Biblia en Jonás capítulo 1. Entonces, si no sabes dónde se encuentra Jonás, casi se encuentra no es a la mitad, es un poquito después, ya casi terminando los profetas, el Antiguo Testamento, y bueno, es un poco de los profetas menores. Entonces, primero vamos a ir por Amós, después Abdías y ya después Jonás. Recuerda que empieza desde Joel, ¿no? Los profetas menores. Y bueno, Jonás usualmente es un personaje de la Biblia y lo ubicamos siempre con Jonás y la ballena, ¿no? Pero pues no era una ballena, solamente menciona que era un gran pez y pues también es muy conocido porque él huyó, ¿no? A veces decimos, ay, Jonás, no sé, es un poco desobediente, pero el día de hoy te voy a pedir que pues vamos a desechar un poquito esos pensamientos que a veces tenemos acorde a este personaje, que sí es verdad, en alguna parte podemos ver su desobediencia, pero vamos a aprender junto con él por qué de repente reaccionó. Y pues bueno, te voy a pedir que me acompañes. Entonces, este mensaje lo titulé Quietos en su presencia, porque hay algo que se va a estar repitiendo. Va a estar diciendo que Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Y si hay algo que nosotros aprendemos en la presencia de Dios es a contemplar su belleza, a conocer quién es el Dios al que venimos a adorarle. No solamente se trata de adquirir conocimiento, sino de poder entender quién es el Dios al cual nosotros le hemos rendido nuestra vida. Y en Jonás vamos a poder ver un poco acerca de cómo lo veía Jonás. Y bueno, empieza diciendo el versículo 1 así. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Entonces, ¿qué podemos ver en el versículo 1? Que Dios le está hablando a Jonás. Ahora, Jonás era un profeta de Israel y menciona que Jonás un día escuchó la palabra de Dios porque Dios tenía un mensaje para un pueblo llamado Nínive. Entonces lo que Dios le está diciendo a Jonás simplemente nos dice que es hijo de Amitai, es de Israel. Es bien importante para los judíos tener una descendencia, ¿no? Entonces menciona que Jonás era hijo de Amitai. Quizás Amitai era una persona que conocían o muy conocido, no lo sé, pero lo que sí sé es que para un judío era muy importante la descendencia, ¿no? Que Jonás era un hijo perteneciente al pueblo de Israel. Lo que pude traer como información es que era de la tribu de Zabulón. Y bueno, entonces dice el verso 2 lo que le dijo Dios a Jonás. Dice, levántate, verso 2, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces Jonás era un profeta, ¿no? ¿Qué hace un profeta? Un profeta es Dios hablando a los hombres a través de un hombre. Eso es lo que hace un profeta, es simplemente Dios hablando al hombre a través del hombre.
pero las palabras de Dios. Uno podría decir, ay, pues es muy fácil. Pues parece fácil, pero a veces no es tan fácil, porque no todas las palabras que a veces Dios te quiere dar a conocer vas a recibirlas, porque Dios siempre te va a hablar verdad. Y hablar verdad o confrontar a alguien, pues quizás no siempre es tan bonito, pero es lo mejor y es la manera en la cual Dios ha amado al mundo a través de su verdad, ¿no? Y entonces eso es lo que hace un profeta. Y bueno, dice que Dios le dice, Jonás, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad. Habla de una gran ciudad. ¿Dónde era o qué lugar era Nínive? Nínive era la capital de Asiria. Asiria se había formado un imperio en ese momento y la capital era Nínive. Entonces, antes de entrar al imperio de Babilonia, había estado el imperio asirio, y los asirios eran muy sádicos. En la manera en la que ellos conquistaban era muy violento, eran muy sangrientos con la manera en la que ellos conquistaban. Entonces, no sé si alguna vez has pensado en que alguna persona no debería de conocer a Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque Nínive era una ciudad que quizás la menos pensada en que debería de recibir la misericordia de Dios. Entonces es bien importante tener esto en mente, porque había ciudades que no querían ser, que quizás Nínive las iba a conquistar, y entonces preferían ser amigos de Nínive, preferían llevarse bien con Nínive para que no les hicieran daño, ¿no? Esa violencia que ellos hacían. Algunos eruditos dicen que Nínive, historiadores han dicho que Nínive con las personas que ellos conquistaban o a quienes ellos habían matado en su conquista, con la sangre hacían pinturas rupestres. ¿Para qué? Para que ellos pudieran dejar marcado cómo es que ellos hacían su conquista y que contra ellos nadie iba a poder, ¿no? Pero bueno, nosotros entendemos y conocemos que Dios es el que les había dado no es como tal la oportunidad, pero les había dado el permiso de que ellos pudieran conquistar, pero Nínive o toda lo que es Asiria se había pasado de listos con las naciones y sobre todo con la nación de Israel. Bueno, entonces esta ciudad que pues para nada había sido muy bonita, por así decirlo, sino que era muy sádica, Dios envía a Jonás y le dice, levántate y ve y evangeliza a Nínive, ve y anuncia mi bondad, anuncia mi misericordia. ¿Qué es misericordia? Es no darte lo que mereces. Dios le va a pedir a Jonás que anuncie que si en Nínive se arrepienten, entonces Dios los iba a perdonar. Y Jonás no quiso hacer eso. Ahora es bien interesante porque dice que Dios lo hizo, dice que lo envía, porque la maldad de Nínive había subido hasta la presencia de Dios. Entonces el pecado huele, ¿no? El pecado era demasiado de Nínive, pero es bien importante porque Dios no los quiso arrasar, no quiso destruirlos, que bien lo podía haber hecho, pero Dios les quiso dar su misericordia, ¿no? Lo que acabo de mencionar, Dios les quiso pregonar el evangelio a través, o la buena nueva a través de Jonás, para que pudieran venir y conocer al Dios de Israel. Y eso es algo muy bello que Dios en el Antiguo Testamento nos está enseñando. Y pues como te decía, ¿no? Jonás dijo, Dios, estoy en todo de acuerdo contigo, pero en que hagas misericordia con Nínive, quien ha tratado al pueblo de Israel peor que otro pueblo o que otra nación. Nínive ha sido el peor con nosotros. Jonás no quería, ¿no? Y bueno, con esto en mente continúo leyendo. Dice el verso 3, dice, y Jonás se levantó, pero se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis.
Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces es bien interesante porque aquí es donde podemos empezar a ver que sí, Jonás se levanta, pero no para ir a hacer lo que Dios le había mandado, sino para huir de Dios. Entonces es muy interesante que Dios cuidaba a Israel, pero Dios también estaba al pendiente de las naciones alrededor, ¿no? Entonces podemos ver que Dios no es alguien que solamente crea y se olvida de su creación, sino es un Dios que está y tiene que ver con su creación, que le interesa, que está sentado en el trono y es el soberano de los reyes de la tierra, que está al pendiente de las naciones. Entonces, lo que hace Jonás es irse del lado contrario. Solamente para que nos ubiquemos, está lo que es el pueblo lo que es la nación de Israel. En la parte de abajo está África, por arriba podemos encontrar lo que es el continente europeo, y Tarsis está ubicado aproximadamente en España. Entonces, lo que iba a hacer Jonás era de Israel, ahí había una costa, ahí se encuentra Jope, e iba a viajar todo lo que es el mar Mediterráneo hasta llegar a Tarsis, cerca de España. Ahora, Nínive estaba muy cerca de Israel, estaba muy cerca. Es como, por ejemplo, nosotros estamos en México, aquí en la Ciudad de México, y Dios nos pidiera que fuéramos a Guatemala, ¿no?, a predicar el evangelio, pero nosotros nos vamos hasta Groenlandia. Entonces, algo así hizo Jonás. Y más o menos fue lo que Jonás, en la distancia que iba a viajar, de huir de lo que Dios le había mandado. Y bueno, puse en mis notas, en el verso 2, que Dios le había dado una misión a Jonás de publicar en voz alta el arrepentimiento de Dios, porque el olor de la maldad había subido hacia él. Y como ya les había mencionado, hay maldad y Dios quiere misericordia, ¿no? Entonces hay maldad y Dios quiere misericordia. Ahora, cuando nosotros huimos, en el verso 2, cuando nosotros huimos el verso 3, cuando nosotros huimos de la presencia de Dios y queremos hacer nuestro llamado, creo que gastamos fuerza en vano. Tenemos, y creo totalmente en un principio, que es Dios cuando llama, Él provee. Y totalmente creo que Él te provee de gracia, de la capacidad, de la fuerza, aún de la economía, te provee de todo para poder llevar a cabo su llamado. Pero también creo que cuando tú huyes del llamado de Dios, empiezas a vivir frustrado, empiezas a cansarte. ¿Por qué? Porque empiezas a pelear en contra de su voluntad, y es por eso que viene una frustración, puede venir hasta un desánimo. Y finalmente también te puedes cansar, pero ese cansancio va a ser en vano. Entonces, bueno, es bien importante esto que estamos viendo acerca de Jonás. Y dice el verso 4, después de que Jonás huye a Tarsis, entonces él ya está ahí en la barca. Dice el verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Verso 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces, ¿qué podemos ver en el verso 4 y el verso 5? Pues que aunque Jonás quería huir de Dios, Dios seguía con él. Es bien importante que Dios no se había dado por vencido con Jonás, ¿no? Alguien pensaría, bueno, ok, Jonás no quiso, bueno, me voy a buscar a otra persona. Ahora me voy a ir con Amós, y a Amós lo voy a mandar a Nínive, que es otro profeta, que es otra persona que yo he llamado como un profeta para mí.
y lo voy a llamar, ¿no? O voy a llamar, no sé, a Joel, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces Dios no llamó a otra persona, no llamó a Amós. Amós era un contemporáneo de Jonás, sino que Dios dijo: Jonás va a ser el que yo he elegido para esta misión 007 dirían, y va a ser la misión Nínive, ¿no? Del arrepentimiento. Y entonces me encanta porque ponía en mis notas: aunque Jonás quería huir de Dios, Dios seguía con él. Dios no se había dado por vencido de que él fuera quien llevara el mensaje de arrepentimiento para demostrar la misericordia de Dios sobre Nínive. Y también nos deja aquí muy claro que Dios es un Dios de poder, que tiene el poder sobre el mar, porque dice que Jehová hizo, ¿no? Jehová levantó, lo vemos en el verso 4, dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, ¿no? Entonces, en el verso 5 nos dice que los marineros tenían miedo. Los marineros usualmente, pues ellos se dedican a eso, al mar, a estar ahí, todo lo que es el mar Mediterráneo. Y era algo que quizás para ellos, aunque no tenía que ser como de, bueno, pues ahí viene una tempestad, pues ya sé lo que pasa, algo rutinario. Pero esto no era algo rutinario, ¿no? Esto era algo que a ellos les causó mucho miedo. Dice que parecía que se iba a partir la nave. Entonces empezaron a aventar las cosas que ahí traían. Y mientras ellos estaban tratando de luchar en contra de que, pues, salvar sus vidas, dice que Jonás se bajó y se durmió. Y esto es muy importante, ¿no? Porque Jonás, como Jonás no estaba cumpliendo esa misión, esa misión que Dios le había dado de ir y predicar el arrepentimiento sobre Nínive, esto también estaba afectando a las personas que le rodeaban, ¿no? Y es bien importante porque yo totalmente creo que cuando alguien no está cumpliendo su llamado, su función dentro del cuerpo de Cristo, también el cuerpo sufre. Hay personas que, aunque no sean parte de la iglesia, que necesitan escuchar el evangelio, que también están sufriendo porque no están escuchando el evangelio, que solamente Dios quiere utilizarte a ti para hablar a ciertas personas. Y entonces a veces no lo vemos así, pero pues hay una responsabilidad también en cada uno de nosotros de personas que están sufriendo al huir del llamado de Dios, ¿no? Entonces podemos ver esto en Jonás, pero Jonás dice: no quiero ir, ¿no? Como ya les había dicho, yo estoy de acuerdo contigo, Dios, pero de que le demuestres la misericordia a un pueblo tan violento, no la merece, no la merece, ¿no? Entonces uno pensaría: Jonás, ¿quién eres tú para decir que Nínive no merece la adoración a Dios, ¿no? Y el día de hoy, pues hoy nos preguntamos, y yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para dejar de hablar de la misericordia y del mensaje de Dios a las personas? Si nosotros un día lo escuchamos, y es por eso que nosotros pudimos venir al arrepentimiento. Entonces, pues bueno, pero ahí estaba Jonás, ¿no? Continúo en el verso 5, los marineros acostumbraban al mar y tenían miedo, como te decía, y luego va a decir, en el verso 6, dice: y el patrón de la nave se acercó y le dijo a Jonás, ¿no? Y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahora es bien interesante, ¿no? Porque pues ellos estaban pidiendo igual por sus vidas, y le dice a Jonás: oye, Jonás, o sea, ¿qué no te importa lo que nos está pasando? Pero es lo que te decía, ¿no? Y podemos ver que Jonás no quería ir hacia donde Dios lo estaba mandando. Entonces aquí podemos ver un gentil pidiéndole a Jonás que orara, ¿no? Y ponía yo en mis notas: el Dios de Jonás conoce la compasión. Dice: quizás, órale a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros. Entonces Dios sí conocía la compasión, ¿no? Los otros oraban a sus dioses con sus supersticiones. Los otros quizás creían que
sus dioses los estaban castigando por algo que ellos habían hecho o por no cumplir sus votos, pero Dios, nuestro Dios, que es real y verdadero, Él no es así, ¿no? Los otros eran dioses que ellos pues se habían hecho quizás de sus creencias, ¿no? Paganas. Pero el Dios de Jonás no es nada que ver con esos dioses. El Dios de Jonás, nuestro Dios, conoce la compasión y la misericordia, ¿no? Entonces, pero Jonás no quiere pedirle al Dios que lo sabe dar. Es bien interesante porque Jonás no quiere pedirle a Dios. O sea, Jonás está sabiendo que eso que está pasando es porque Dios lo está llamando. Pero bueno, vamos a continuar en el verso 7, ¿no? Dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás, ¿no? Entonces dice que la suerte cayó sobre Jonás. Verso 8, entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Entonces, en el verso 7 y en el verso 8 es interesante que Jonás no pudo pasar por desapercibido, ¿no? Él pudo a lo mejor entrar y decir: bueno, pues nadie se va a dar cuenta quién soy, yo voy a andar en mi viaje hasta llegar a Tarsis y pues ya, Nínive, pues sí, no es digno del arrepentimiento. Y pues realmente no es digno, ¿no? Pero por eso Dios le está dando una misericordia. Dios no quiere pagarle a Nínive como ellos han hecho, ¿no? No les quiere dar su merecido, les quiere extender misericordia a través del arrepentimiento. Y entonces estas personas que están con él en la tripulación le preguntan: ¿quién eres tú? Dinos quién eres tú. Entonces la respuesta es: ¿qué oficio tenía Jonás? Profeta. ¿Qué era un profeta? Ya hablamos que es Dios hablando a los hombres a través de un hombre. Le preguntaron: ¿de dónde venía? Dices bien, él venía de Jope, ¿no? Él venía de Jope, el que estaba situado en Israel, cerca de Israel, una costa. Y luego le preguntan: ¿cuál es tu tierra? Israel, ¿no? Es israelita. Le dice: soy hebreo, ¿no? ¿De qué pueblo eres? Soy hebreo. Pero les dice algo bien importante. Les va a decir ahorita que él teme a Dios. Entonces, prácticamente ellos le estaban diciendo: ¿quién eres? Tu identidad. Y es algo también que quiero animarles a que ustedes recuerden y que consideren. Quizás hemos pasado por un tiempo en donde no nos hemos estado viendo por causa de esta pandemia que está para el resguardo de cada uno de nosotros y de ustedes. Entonces, no pierdan su identidad. Dios les ha dado una identidad. Y creo totalmente que es algo que una y otra vez debemos de estar recordando, así como Jonás, ¿no? Ellos le preguntaron: ¿quién eres? ¿No? Aparte de que le preguntaron quién eres por lo que les estaba pasando y qué haces, es bien importante recordar la identidad de Jonás. Jonás necesitaba recordar quién era él, y él va a responder muy sinceramente en el verso 9. Y va a parecer medio raro que diga esto, pero yo creo totalmente que él responde muy sinceramente. Dice el verso 9: y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces, soy de un pueblo que podemos recordar un poquito con si no mal recuerdo, bueno, con Josué, ahí en el libro de Josué, de cómo es que Dios les dio la victoria sobre el pueblo de Jericó, ¿no? Y solamente es que dieron 7 vueltas y al séptimo día, en la séptima vuelta, se cayeron los muros impenetrables de Jericó, ¿no? Había demasiado. Cómo es que el pueblo de Israel había derrotado, por ejemplo, pues a los egipcios, ¿no? Cómo es que pudieron salir
con mano fuerte y poderosa. Pasa lo de Jericó. Podemos ver también en cómo es que una y otra vez Dios había defendido al pueblo de Israel de maneras pues súper increíbles, pero solamente Dios. Entonces los pueblos de alrededor de Israel conocían que el pueblo de Israel era poderoso. Y Jonás dice, temo a Dios. Y parecería como un poco incongruente, ¿no? Si temes, ¿por qué le estás desobedeciendo, no? Y Jonás, más adelante lo vamos a leer, pero en Jonás 4 menciona por qué Jonás no quería, y lo dice muy abiertamente, no quería ir a Nínive, ¿no? Entonces él decía, Nínive no se merece la compasión de Dios. Y estaba siendo muy, muy real Jonás. Entonces, por eso te decía, no lo vamos a crucificar, simplemente vamos a poder ver y claro, no repetir errores. Pero yo creo que muchas veces hemos huido de lo que Dios nos ha estado llamando. Y bueno, más adelante vamos a ver quizás cómo lo hemos estado haciendo, ¿no? Y continúa diciendo el verso 10, dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había dicho. Entonces, verso 10 dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces todavía, no me puedo imaginar, ¿no? Todos ahí moviéndose, el viento. Si a ti te ha tocado quizás estar en alta mar o poder estar en alguna costa, cuando hace viento, la verdad es que no es nada bonito. Si estás en la costa, la arena, pero si estás en alta mar, yo no he estado, solamente un poquito cerca, quizás me he alejado un poco de la costa y la verdad me da miedo, no sé nadar, entonces digo, me ahogo, no sé, ¿no? Entonces yo no sé la verdad, y todavía ellos ahí todo moviéndose y ahí contándoles Jonás su historia. Aparte de que yo creo que tenían que estar gritando porque pues no se escuchaba así el viento y las olas pegando una con la otra, entonces era un ruido muy grande, ¿no? Y Jonás les estaba contando, ¿no? Entonces es bien impresionante como esta imagen. Le dice, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vamos a hacer contigo? Porque pues nada más, pues, ¿cómo vamos a aplacar casi la ira de Dios? Entonces yo ponía en mis notas, Jonás no huía de cualquier persona, ¿no? Jonás era como el fugitivo de Dios. Y es como, ¿cómo crees, Jonás, que vas a huir de Dios, no? En Salmo 139 nos menciona que Dios nos hizo para una tarea especial. Y en Salmos, en este momento no anoté la cita, pero menciona el salmista que a dónde vamos a poder huir de Dios. Dice, si subiera a los montes, o si me fuera a lo profundo del mar, ahí estás. Entonces Jonás no podía huir de Dios, porque Dios está en todos lados, ¿no? Entonces, por eso ponía aquí en mis notas, ¿no? Jonás no huía de cualquier persona, huía del Dios de los cielos y de la tierra, y que había hecho el mar, ¿no? Entonces Jonás estaba entrando en una conciencia. De hecho, él estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero yo creo que Dios lo estaba llevando a una conciencia más profunda del amor que él quería impartir, de cómo es que Dios iba a enseñarle a Jonás cómo Dios trataba a sus enemigos. Dios no trata a sus enemigos como nosotros tratamos a nuestros enemigos. Dios no es como nosotros, en que yo te hago, tú me haces,
y una con otra y pagan mal por mal, sino que tenemos un Dios misericordioso que en lugar de darte lo que mereces, quiere darte misericordia, quiere dejarte que lo conozcas. Y eso es muy bello sobre la vida de Jonás, y yo creo que Dios también lo hace sobre nuestras vidas, que seamos un reino inconmovible de gente que sabe dar misericordia. Jesús lo dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y es algo que no se nos debe de olvidar, ¿no? Quizás en este tiempo de pandemia de repente alguien no te extendió la mano cuando tú lo necesitabas, y de repente ahora ellos lo necesitan y tú dicen: pues para que se le quite no le extiendo la mano porque no me ayudó. Eso no hace un hijo de Dios, y Dios es lo que le estaba enseñando a Jonás de cómo es el Dios a quien él adora. Y me encanta poder saber que tenemos un Dios de misericordia y que nos abraza a nosotros y que abraza a toda su iglesia, pero que también abraza a el mundo, ¿no? Y es muy bello porque el mundo no lo ve así, pero la iglesia, Dios se le revela. ¿Ok? Bueno, entonces continúo en el verso 12. Y entonces él le responde, dice: le respondió, verso 12: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces Jonás estaba consciente de que Dios lo estaba llamando. Es muy bello otra vez porque Dios no escogió a otra persona. Dios no dijo: ya me cansé con Jonás de que no quiere ir a Nínive, me voy a escoger a otra persona. Dios le dio una tarea, una misión a Jonás, y Dios peleó por el corazón de Jonás. Dios lo iba a convencer a Jonás de poder hablar a Nínive, ¿no? Y de poder de entender que es mejor hacer su llamado o cumplir la misión para la cual Dios te trajo, que vivir peleando en contra de él, ¿no? Bueno, entonces él no se iba a aventar al mar. Él dice: échenme, ¿no? Y bueno, va a pasar algo bien interesante. El verso 13, ya casi terminamos. Dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, ¿no? Ellos querían volver a la costa, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea, a lo mejor ellos querían salir de alta mar y el mar como que los jalaba más, ¿no? Y ellos pues ahí pues peleando, súper mojados, yo creo que con mucho frío. No, ya habían perdido un buen de cosas porque dice que habían tirado cosas a el mar para descargar, para que fuera menos pesado, ¿no? el bote, ¿no? Y entonces es algo bien interesante el verso 17, ¿no? Porque aunque todo parece que va mal, aunque todo parece que va de mal en peor, es la manera en la que Dios está trayendo a Jonás a él mismo para que siga dando a conocer al que lo amó primero, ¿no? Entonces es bien padre porque las maneras de Dios son totalmente, Pablo lo diría, ¿no? Son sabias. La manera en la que Dios te atrae para que continúes tu llamado es amor, y es la sabiduría misericordiosa de nuestro Dios. Entonces, pues ellos estaban trabajando. Entonces, ellos estaban, en cierto sentido, estaban como peleando en contra de lo que Dios quería, y se estaban cansando. Ellos buscaban maneras de solucionar el problema de Jonás. Y muchas veces creo que también ahí nos hemos encontrado, ¿no? Cuando nosotros queremos solucionar nuestros problemas, cuando la solución es Dios, porque no queremos ir a Él, ¿no? Porque, mira, tú y yo sabemos cuando estamos huyendo de Dios. A veces leemos a Jonás, pero tú y yo sabemos cuando estamos huyendo de Dios, ¿no? Lo podemos nosotros quizás, podemos cubrirnos con, a lo mejor sí, con viajes, con cambiar de ciudad, con iniciar un nuevo negocio, hasta a lo mejor con empezar a participar en otras actividades. Estás dentro de la iglesia, no, pues sí, estoy cumpliendo mi llamado, sí, pero no estás en el lugar que Dios te quiere. Estás haciendo otra tarea que Dios no te mandó a hacer, ¿no? Entonces, tú y yo sabemos simplemente cuando le estamos
haciendo lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo, ¿ok? Y es bien importante porque es Dios y su palabra, ¿no? Limpiando nuestra conciencia. Pablo diría, tengan una buena conciencia, una limpia conciencia. Y es muy bello lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Bueno, entonces, ellos trataban de solucionar las cosas a su manera y pues dice el verso 14, perdón, ya me estaba yendo hasta el verso 17, pero no, venimos en el verso 13, que ellos trabajaron. Verso 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, o sea, clamaron, ¿no? Ya no dice clamó Jonás, sino clamaron y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos no pudieron pelear más, dijeron, tú ganas, te lo vamos a dar. Yo creo que hasta ellos tenían como ese miedo de aventar al mar a un profeta de Dios, porque sabían quién era el Dios de Israel, ¿no? Y a veces es bien interesante cómo es que gente gentil, gente que no conoce a Dios, pues pareciera que tuviera más temor que una persona que sí conoce a Dios. Pero aún así, Dios les va a enseñar algo bien bello a esta gente que no conoce a Dios a través de la huida de Jonás, ¿no? Y entonces ellos lo arrojan y le dicen, te pedimos perdón primero, por favor, no nos vaya a ir peor por aventar a Jonás, pero lo vamos a tener que aventar, ¿no? Entonces, verso 15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, ¿no? Entonces ya lo avientan y por fin de repente me puedo imaginar, ¿no? Una tempestad, todos ahí pues sufriendo y todo esto, y de repente ya se calmó todo, y es como que a veces, pues eso, ¿no? Simplemente, pues es no buscar soluciones por nosotros mismos, sino rendirnos a la voluntad de Dios. Y entonces viene la bonanza. Y dice el verso 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, ¿no? Entonces, está muy interesante que menciona una gran ciudad, un gran viento, un gran temor. Viene un gran temor, ¿no? En medio de la tempestad vino un gran temor sobre ellos. Dice, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Entonces podemos ver que Dios en su misericordia no les da mal por mal. No dicen, ¿por qué me lo escondieron? No, ustedes le estaban ayudando a que siguiera huyendo, sino que Dios en su misericordia les da vida, ¿no? Les extiende salvación a ellos. Y bueno, dice el verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces recuerda que es un gran pez, no es una ballena, solamente menciona que es un pez, ¿ok? Pero es muy grande. Y es bien interesante porque Jonás no se ahogó, las olas no lo consumieron, sino que Dios lo rescató en un pez. Es muy rara vez, es muy interesante la manera en la que Dios trabaja con sus hijos, en la que Dios trabaja con sus llamados, pero Dios no lo hace para hacerlos sufrir, sino Dios lo hace para atraerlos a su amor. Sé que es algo muy raro lo que acabo de decir, pero Dios no busca nuestra destrucción, sino que vayamos hacia Él. Pero ahora Dios tuvo este proceso con Jonás porque él huía de Él. Pero cuando tú no huyes de Él, totalmente creo que los procesos son aún diferentes. Y bueno, ese sería otro tema. Pero bueno, quiero terminar con esto acerca de Jonás, de lo que hablamos el día de hoy. Y quiero terminar con tres cosas. Y estas cosas me gustaría mucho que vamos a terminar orándolas, que las pusieras en tu corazón, porque iglesia, pues Dios hablándonos a cada uno de nosotros a no huir más de nuestro llamado, no porque quizás hayamos pasado mucho tiempo con puertas cerradas, es de que ya no quiero nada con Dios. Dios quiere todo contigo, simplemente Dios quiere todo contigo.
Entonces, no se trata de un lugar, se trata de que tu corazón sea cambiado y transformado y recuerdes tu identidad en Él. Entonces, las 3 cosas de las cuales quiero que queden son las siguientes. La primera, que recordemos, es: deja de gastar tu fuerza para huir de su llamado sobre tu vida. Jonás fue llamado profeta. Entonces, deja de huir de tu llamado. Deja de huir de tu llamado, deja de gastar fuerza en vano. No te resistas más, porque mientras más te resistes, más tiempo estás perdiendo en recibir lo que Dios te quiere dar y mostrarte lo que Dios te quiere mostrar. La gran bendición es poder ver arrepentimiento, ¿no? La segunda es: considera cuál es la identidad que Él te ha dado. Considera cuál es la identidad que Él te ha dado. De repente, pues quizás no nos congregábamos constantemente, y yo no sé si tú continúes en tus devocionales, si continúes en tus oraciones, yo no lo sé, tú lo sabes, pero de repente pudiste haberte extraviado en tu identidad y decir: ay, Dios mío, ¿quién soy? Y Jonás tenía que recordar quién era, y Dios siempre lo resguardó en esa identidad. Punto 3: sé fiel y comprometido con el mensaje que Él ha puesto en ti. Da a conocer su evangelio. Sé fiel con lo que Él ha puesto en ti. Jesús es un mejor Jonás que dejó su ciudad para venir a dar su vida y el mensaje a gente como la gente de Nínive. Nosotros éramos gente pecadora que no le buscábamos, pero fuimos encontrados de Él. Y Jesús es un mejor Jonás, es nuestro mayor ejemplo, nuestro Maestro y Señor, que ahora ha depositado, lo dice en Efesios 1, dice que Él ha depositado en nosotros el Espíritu Santo, y que el mismo poder que opera en Jesús es el mismo poder que opera en nosotros para poder llevar a cabo su llamado. Recuerda que Dios llama y capacita al llamado y después envía al capacitado. Entonces, yo te animo mucho en este tiempo que me ayudes a pedir por ti, por la iglesia, por la visión del pastor, que nosotros sigamos apoyando su visión, que siempre en nosotros haya un vivo deseo de responder a Dios, porque Él es digno de nuestra vida y de nuestra adoración, y de que sigamos impartiendo lo que de gracia recibimos, seguirlo dando por gracia. Y bueno, vamos a dar gracias a Dios, y te voy a pedir que me acompañes en una oración. Padre, te doy muchas gracias en este tiempo por tu amor y tu misericordia con la cual nos sigues abrazando en este 2021. Te damos gracias porque en Jonás nos enseñas que tú deseas seguir dando misericordia a través de la gente que tú has llamado. Yo te pido, Señor, que a tu iglesia, que quizás algunos pues han estado huyendo de diferentes maneras, que cada uno de nosotros sabemos con qué es con lo que hemos estado batallando, qué es lo que tú nos has pedido y no hemos hecho. Yo te pido, Señor, que nos ayudes. Tú nos recuerdas, Señor, que extiendes tu misericordia, que no estás enojado con nosotros, sino que deseas que nosotros vengamos ahí, que vengamos a tu presencia. Y por eso es que este mensaje tú pusiste en mi corazón que lo llamara quietos en tu presencia, Señor. Ayúdanos a quedarnos ahí encerrados, Señor. Ayúdanos a quedarnos quietos en tu presencia, Señor, donde podemos ser, donde nuestro corazón, Señor, se mantenga encendido, donde nuestras oraciones se mantengan encendidas, donde nuestro ánimo se mantenga encendido, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú atraigas a tu iglesia nuevamente, Señor. Tú deseas escuchar su voz y sus cánticos, bendito Dios, y nos ayudes, Señor, a ser una iglesia fiel, comprometida, con identidad, Señor. Ayúdanos a no olvidar la identidad que en Jesús nos has dado, Señor. Ayúdanos a recordar el día que nos llamaste y que hicimos ese compromiso contigo, Señor. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre y eres el que sigue al pendiente de nosotros y de cada nación, Señor. Muchas gracias te damos. Gracias por Fuente de Vida.
Gracias por la vida de nuestros pastores que siguen al frente, Señor, y por cada uno, Señor, de los del cuerpo ministerial que tú has llamado, Señor. Ayúdales y ayúdanos a cada uno como miembros de la iglesia Fuente de Vida y de tu iglesia alrededor del mundo, Señor, a seguir glorificando tu nombre, Señor, y a seguir llevando la misión que en Jesús nos has entregado. Muchas gracias te damos por habernos escuchado y por tu mensaje en esta mañana. Amén y amén. Y pues muchas gracias, hermanos, por haber permanecido ahí escuchando este mensaje. Si ustedes desean seguir leyendo Jonás para ver cómo es que termina esta bella narrativa, historia verídica, pues lo pueden hacer. Y pues nos estamos viendo la siguiente semana en la siguiente transmisión aquí en Fuente de Vida. Dios les bendiga, que tengan una bonita semana y recuerden que pueden estar asistiendo a los grupos pequeños de mujeres, a los de varones, pueden estarse conectando a Zoom y a los cursos que se han estado dando los miércoles y los viernes. Recuerden que después de esta sesión van a aparecer los números en pantalla para que ustedes puedan estarse conectando. También tenemos adolescentes y jóvenes los sábados. Entonces pueden pedir el enlace por medio del teléfono que aparece de Fuente de Vida. Dios les bendiga y que tengan una excelente y bendecida semana. Hasta luego.